Chicha frutillada, que es chicha con fresas. Fijaos. Dios mío, el cuy. Buenos días, gente. Hola a todos. Estamos ya de vuelta en Cusco y nos hospedamos otra vez en el Hotel Golden Inca, que nos gustaba bastante. Y ayer realmente era un día muy duro en Machu Picchu, que caminamos bastante, subimos el Huayna Picchu, entonces estamos bastante cansados y hoy es un día de, digamos, de descansar y tenemos que hacer algunas cosas. Por ejemplo, tenemos que buscar ahora una lavandería para lavar las ropas porque tenemos poca ropa y ya están bastante sucias. Exacto. Llegamos ayer muy tarde. Sí, muy tarde. Y quisimos hoy también descansar un poco más. Porque los tours que hay en algunos otros lugares, pues son tours que tienes que salir muy temprano por la mañana. Sí. Lo más tardar... Wow, estos perros. Lo más tardar a las 7 de la mañana. Ya Sí. parten esos tours y solo vuelven a las 7, 8 de la noche. Y otra vez estar en el bus por varias horas. Estaba demasiado realmente. Así que hoy vamos a aprovechar para hacer esas tareas y aún queremos aprovechar un poquito más aquí en Cusco. Vamos a intentar hoy comer el famoso cuy. Y bueno, hacer estas cosas de lavandería. A ver, ahora estamos con una dificultad que hoy es domingo y hemos visto en Google que las lavanderías la mayor parte del día están cerradas. Exacto, o cierran muy temprano. Entonces vamos a intentar encontrar alguna que esté abierta y que nos lave en el día de hoy, que nos Rápido, entregue sí. hoy. Y tenemos otra dificultad, que es que ayer nos quemamos en el sol. Realmente, Se puede ver completamente rojo. realmente por la mañana pusimos protector solar, pero como estaba bastante, no sé, no estaba caluroso el día, estaba Fresco. fresco, así que creo que no pensamos que podríamos quemar Quemarnos. Ajá. y no pusimos más protector. Exacto. Así que ahora estoy con, ¿cómo se llama? Una bufanda. Una bufanda porque me quemó el cuello. Sí. Wow. Fijaos aquí. Está la marca aquí. La diferencia de la parte que se quemó. Compramos ayer un gel de aloe vera Ajá. para intentar recuperar. Ya. Aquí tenía que haber una lavandería abierta, pero realmente está cerrada. Está cerrada. Bueno, seguimos. Vamos a seguir y tal para- vez encontramos uno que... Ya. ¡Dios mío! Hola, hola. El perro está enojado. Hola, hola. Y mañana por la mañana ya nos vamos de aquí, de Cusco y de Perú. Pero estamos muy felices por haber venido. Nos ha encantado. La Es un gente. país bonitísimo. Sí, la gente nos ha tratado tan bien, tan amables. Nos hemos sentido también seguros aquí caminando en Cusco. Sí, esto es un punto muy importante. Y al mismo tiempo también estamos tristes porque queríamos pues conocer otras ciudades aquí de Perú, visitar otros lugares y esta vez en este viaje no nos va a dar tiempo. Pero queda algo para otra visita, ¿no? Exacto. También es importante. Así que volveremos aquí a Perú, seguro, para visitar otros lugares. Nos podéis poner aquí en los comentarios algún lugar que nos recomendáis, Exacto. pero tenemos algunos ya en nuestra lista. Estamos caminando aquí en esta calle un poquito más arriba de nuestro hotel. Sí, fíjense la ciudad aquí. Todas las casas en las montañas. Y bueno, pues este es el más o menos visual que tiene
la ciudad de Cusco. Sí. Y una cosa para comentar también es que nosotros tuvimos mucha suerte, que no tuvimos el mal de altura. Ajá. Solo en el primer día cuando llegamos yo tuve como falta de aire y por la mañana, primera mañana, cuando levantamos teníamos dolor de cabeza bastante fuerte, pero tomamos ibuprofeno y resolvió. Entonces, no estéis asustados también cuando vengáis, porque quizá vosotros, como nosotros, no sufráis tanto este problema. Fíjate, aquí llegamos ya a otra lavandería que también está cerrada. Sí. Seguimos. Seguimos buscando por alguna que esté abierta. Necesitamos lavar nuestras ropas. Ya, hay bastantes, pero como es domingo, Ya. más difícil. Teníamos que haber pensado en eso mucho antes. Sí, pero no tuvimos tiempo tampoco, porque estamos haciendo muchas cosas todo el tiempo y realmente porque no viajamos para Machu Picchu. viajamos, sí. Fijaos aquí el parquecito también Sí. que hay en esta parte del barrio. Muy bonito aquí con estos pinos. Esta parte del barrio no es muy turístico, creo, es así Sí. más popular. Fijaos qué bonito ese cuadro ahí en esa casa. Ajá. Ya veo el otra lavandería que hay. Ah, sí. Espero que Allí esté, enfrente. Allá vamos. esté abierto. Y una cosa también es que, bueno, es famosísimo, ¿no? Masticar o poner en la boca las hojas de coca para el mal de altura. Sí, Y todo el mundo dice que ayuda mucho, sí. pero nosotros no lo probamos. Tú probaste esta Probé una solo hoja, un poquito, pero bueno, pero no. yo ni no probé. Ajá. Y hay otra infusión, otra hierba que se llama muña Sí, y que también es muy buena para eso. Y tiene un sabor intenso, buenísimo, nos encantó a los dos. parece un poco de menta, pero es así, tiene su característica diferente. Estaba buenísima. Sí. Y esta es la lavandería. 24 horas, no. 24 horas. Dice 24 horas, Ah, pero está cerrada. cerrada. Sí. No me digas. Pone aquí llamar al timbre. Parece cerrada. No. Ah, no, timbre para tienda. Ah. Pero preguntamos en todos modos. Quizá alguien nos puede decir dónde hay una lavandería abierta hoy domingo. Hola, buenos días. ¿La lavandería no funciona hoy? ¿Funciona? Ah, vale. Muchas gracias. Muy bien. Parece que vamos a tener suerte. Wow. La señora dijo que sí que funciona. Me imagino que estará aquí. Quizá esta sea su casa. O quizá tenga una parte aquí ¿Quién sabe, detrás. no? ¿Quién sabe? Pero va a venir a atendernos. Sí. Wow. Ahora, Qué bueno. ahora es el reto de que pueda entregarnos la ropa lavada hoy mismo. Ujú. Porque nosotros viajamos ya tan temprano por la Exacto. mañana, que necesitamos recoger la ropa hoy. Sí. ¿Conseguiremos lavar hoy la ropa y recogerla hoy mismo? Sí, no hay problema. Ah, bueno. ¿Cuántas horas más o menos? A ver, es las 10 creo, ¿no? 10. Sí, deben ser las 10. A las 2 de la tarde. Vale, vale. Ah, es rápido. No hay prisa, no hay prisa. Ah, bueno, pero... Podemos recogerla hoy hasta el final del día. Sí, hasta las 10 de la noche estamos. Ah, bueno. Muy Igual, bueno. cualquier cosa, tocas el timbre. Perfecto. ¿Cómo se llama la lavandería? Porque otras... Katia. Aquí, Katia. lavandería Katia. Katia. Así que quien quiera Sí, venir a quien lavar quiera sus venir, ropas aquí venga en acá. Cusco, este es el lugar. Claro. Domingos también disponible. Muy bien, ok. Vamos entonces. ¿Y cuál es el precio? A ver, ahora vamos a pesar. Ujú. Porque va por Es kilos. bastante ropa. Ah, sí, pesadito. Por peso, entonces... 4 kilos. 4 kilitos. Sí. Bueno, vamos a ver. 4 kilos serían. Para las 8 de la noche, ¿quieren? Sí, puede ser. Bueno, 32 solitos. sí. Tú tienes el dinero, así que... Sí.
Pues muchísimas gracias y nos salva ya. No, por favor. 32, 40, 50. Vale, muchas gracias. Dale, Gracias, chao. Qué amable. Como podéis ver, la gente aquí en Perú ha sido siempre tan simpática con nosotros. Sí, es verdad. Nosotros estamos encantados. Estamos siempre hablando aquí que, wow, aquí es muy fácil de también grabar vídeos porque la gente está dispuesta de hablar. Sí, quieren participar. Nosotros siempre preguntamos, ¿no? Si quieren aparecer. Claro, si no. nunca filmamos nadie sin permiso. Ajá. Pero la gente es muy alegre. En fin, al menos esa es nuestra experiencia. Nos podéis también vosotros comentar cómo es vuestra experiencia aquí cuando habéis venido a Perú o si conocéis a gente también de Perú en otros países. Sí. Pero bueno, realmente estamos muy contentos. Estamos ahora mismo en la Plaza de Armas y va a ser mediodía. Creo que están llamando aquí en la catedral para el horario de misa. Qué bonita la estatua del líder inca Pachacútec. Está aquí en esta preciosa fuente que está exactamente en el centro de la Plaza de Armas aquí en Cusco. También hay otras estatuas aquí en bajo y son muy curiosos también. Tienen como partes de pez y otras partes como, no sé, cabeza. De hombre. Ya, pero con hornos. Con cuernos. Cuernos. Y ahora domingo está llena la plaza. Fijaos, aquí también está la bandera de Cusco. Sí. Me gusta mucho como las personas están aquí sentadas, aprovechando aquí de la plaza. Sí. Es como un ambiente así relajado, todo el mundo tranquilo, con sus teléfonos, todo el mundo en la mano. Tú ves como no hay realmente riesgo aquí de asaltos como en otras ciudades. Oh, ¿Qué fue esto? ¿te asustaste, eh? Sí, mucho. Son fuegos. Me imagino que será porque están con alguna celebración o... Oh, Me imagino porque será domingo. creía que era un tiroteo. No, aquí no hay, que yo sepa, tiroteos normalmente. Qué susto. Son fuegos de festejo, bombas. Estamos ahora mismo enfrente de la Basílica Menor de la Merced y está celebrándose la misa ya o está empezando y está llenísimo de gente aquí alrededor. El sol está fuerte, ya nos tenemos que proteger el cuello para no quemarnos de nuevo. Ya tenemos protector solar en la cara. Fijaos, también hay gente usando paraguas para protegerse del sol. Vamos a ver si conseguimos entrar y filmar un poquito la iglesia por dentro. Vale. Bueno, no está permitido filmar dentro de la iglesia, entonces ya salimos rápido. Una cosa también que notamos mucho aquí en Cusco es la cantidad de perros que hay en las calles. Es verdad, me da un poco de pena porque veo que son muy descuidados y muchos de ellos son enfermos. En cualquier lugar que pasamos siempre hay algunos perros. Incluso cuando fuimos a Machu Picchu, Sí, también había justo en la entrada del santuario Machu Picchu, había allí como 4 o 5 perros. muy Entonces, triste. no sé si son de algunas casas aquí cercanas y están libres en las calles o si realmente son perros que están abandonados. Yo creo que hay los dos. Fijaos cómo la ciudad tiene muchísima vida. Es domingo y están las calles llenas de gente. Encontramos
un mercado aquí. Hola, pregunte, buenas. Hola, buenos días. Oh, estaba como un poco escondida. También es galería de arte porque hay muchísimos cuadros. Yo vi la entrada y realmente me sorprendió cómo es grande dentro. Y fijaos cómo es el edificio, Ajá. con un patio. Y tiene cubriendo aquí el patio la bandera de Cusco. Me encantaría llevar una de estos cobertores. El problema está sin... Sí, el problema es que estamos viajando con mochila y no tenemos espacio y esto ocupa muchísimo. Es lindísimo. Con colores lindísimos, de verdad. Ajá. ¿Esto es de alpaca? Sí, es en alpaca. Tengo colores también diferentes. Wow. Ajá. Fijaos. Es muy suave. Es suave. Solo si tú pones en tu cuerpo cuando viajamos, no Me cubro. pones dentro de la mochila. Puedes cubrir tu cuerpo para el frío, para la lluvia. Ajá. Viajas así. El problema, en el avión. el problema es que los nuevos destinos que vamos van a ser tan cálidos que cómo voy a llegar yo con eso cubriendo mi cuerpo. El edificio es muy bonito. Sí. Fijaos, con todo el pasillo arriba, los arcos, estas columnas aquí de piedra. Es realmente hermoso. Encontramos aquí un evento. Aún no sabemos lo que es, pero vamos a investigar. Estamos caminando aquí en la plaza de San Francisco. Aquí podemos ver en la esquina aquí de la plaza está la iglesia y el convento de San Francisco de Asís. Para poder saludar e invitar a los comensales, quienes están esperando con ansias tomarse su chichita, su frutillada. Están hablando sobre el evento que la gente está esperando para comer algunas comidas típicas y beber la chicha. ¿Cantamos un poquito? A ver, por favor. Sí. No ¿Qué te parece la música? Muy interesante. Llegamos al evento. Un vendaval de emociones en la orilla del Perú. Está cantando en quechua, ¿no? Creo que sí. Y cantería. Para Lucía Lucero. Por su cumpleaños, viva la gigantería del Cusco. Cusco siempre abre sus puertas de par en par para compartir momentos tradicionales. Estas son nuestras estampas. Cusco, la ciudad de su señor huayno cusqueño te saluda. Y bailar nuestro guainito en este único lugar, Cusco, no tiene comparación. Y agarra tu vasito de chicha, porque con un vaso de chicha te vienen recuerdos de antaño, momentos inolvidables. Eso es chicha frutillada, que es chicha con fresas. Esto es chicha de jora. Y es de maíz, chicha de jora, chicha de maíz pura. Maíz fermentado es. Muchas gracias. Ahora probarlo. Teníamos que alejarnos un poco del evento porque la música es tan fuerte que no se puede hablar para nada. Habéis visto cómo han servido para nosotros esa chicha afrutillada, que es chicha con fresas, y la chicha de jura, que es la chicha de maíz común. Chicha de ¿no? maíz amarillo fermentado. Exacto. Y vamos a probarlas ahora y nos hemos encontrado así con este evento aquí en esta plaza de San Francisco que se llama el evento La Gran Picanteada.
fruteada. Es un evento que hacen todos los años. Hemos probado ya estos días. Chicha morada. Chicha morada, vamos a probar ahora estos dos tipos diferentes. Voy a empezar por la chicha de jura. ¡Op! Cuidado. Llena muchísimo los vasos. Sí. ¿No te gusta? No me gusta. No me gusta mucho, pero tampoco me disgusta. Es un sabor así. Recuerda un poco al Kali, que también es una bebida fermentada. El kvass allá en Estonia. O también, bueno, un poquito como si fuese sabor de cerveza, pero no tiene alcohol. Esto es suave, entonces pruébalo. Sí, se siente la fermentación definitivamente en la bebida. Y el sabor es, no sé. No se siente como maíz realmente. Un poco sí. Es un sabor fuerte, un poco de maíz, pero muchísimo de fermentación. Lo que creo que estaría mejor es si lo hubiesen colocado un poquito de hielo para que estuviese más fría. Sí, más fría. Porque esta está así, la temperatura ambiente. Sí. Estaba allí en aquellas vasijas de barro, en las que las tenían. Pero yo creo que hubiese sido mejor así, con más fría, ¿no? Creo también. Vamos a probar la otra. Esa chicha afrutillada, chicha con fresa. Vemos aquí que hasta tiene una ramilla aquí de fresa. Vamos a ver. Wow. Es un sabor súper diferente. Dame. Es increíble cómo cambia al colocar la fresa. Porque tampoco sabe a fresa. Es un sabor así. La mezcla hace un sabor completamente diferente. No sabe a fresa. Sí, es muy... No siente tanto el sabor de fermentación en esto. Es como un mezclado del sabor de fermentación con el sabor de fresa que hace como una tercera sabor que no puedes explicar. Pero no sabe a fresa. Un poco, sí. Así que cuando vengáis aquí a Cusco, a Perú, que sepáis que tenéis estas bebidas: chicha morada, chicha de jura, chicha frutillada. Chicha, la bebida de los incas. A mí me gusta más la chicha frutillada y también la chicha morada, me gustó bastante. Sí, mi favorita es la chicha morada. También. Pero creo que si estas estuviesen con un poquito de hielo, más frías, estarían también mucho mejor. Sí. Y han servido unos vasos tan grandes. Ha costado la chicha esta de jura 2 soles y 50 y la chicha afrutillada 3 soles. Es Entonces, como 50 céntimos de euro más o y menos. como unos 70 euros céntimos. 70 céntimos de euro. Sí, algo así. Entonces es muy muy barato. Sí. Nos vamos ahora a comer a un restaurante aquí muy especial. Quedaos con nosotros. La Gran Yunsa. Esperamos que hay cuy para probar. Vamos a comer lo más típico de aquí, comida de las celebraciones incas, Sí. el cuy. Y miren qué bonito es el restaurante. ¡Wow! ¡Qué decoraciones que tienen! Eso es algo impresionante. Wow, la casa es tan linda. Fijaos también la decoración en el Tiene techo. estas cabezas colocadas en diferentes lugares, sin máscaras, ¿no? Y hoy vamos a comer aquí, no solo vamos a comer, degustar estas especialidades aquí peruanas, como también vamos a asistir a un evento de danza que va a haber aquí en este lugar. Este restaurante es dentro de un centro cultural, así que es por eso también que hay aquí, por ejemplo, diferentes salas, hay toda esta decoración. Aquí en el restaurante tienen este objeto que se llama batam, que es con piedra súper pesada, que es
se utiliza para moler las especias. Y estas especias para hacer el ají, por ejemplo, aquí en Perú. Fijaos cómo es simple, pero a la vez súper eficiente, y cómo preparan aquí las especias. Pueden ver aquí cómo están todavía los residuos aquí en la piedra. Se llama batam. Un nuevo amigo. Hola. Ya hemos pedido las bebidas y hemos pedido la cerveza típica de aquí. Hemos pedido la cusqueña común y la cusqueña de trigo. Así que vamos a probar las dos. Yo creo que vamos a probar un poquito de cada uno y después llenamos nuestras copas con la cerveza que nos gusta más. Esto es la cerveza común. Muy buena. Una cerveza como normal. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Está buenísimo también. Buenísimas y súper refrescantes. Hoy que ha salido el sol ya. Y Sí, también exactamente. Con el y creo calor. que es la bebida perfecta, la cerveza, para acompañar a la comida que nos van a traer ahora en unos minutos. Estamos aquí con Gabriel, que ha sido quien nos ha sugerido los platos típicos aquí de Cusco, en Perú. ¿Y qué vamos a comer entonces, Gabriel? Chicharrón y cuy al horno, son platos típicos de la ciudad del Cusco. Así que en unos minutos nos los estarán trayendo aquí a la mesa y ya cuando lleguen os haremos una explicación de cada plato. Listo. Muchas gracias. Gracias. Algo súper bonito, fijaos en el detalle que tiene la botella de cristal. Es la típica pared aquí en Cusco, tipo en Sacsayhuamán o en otros lugares arqueológicos. Las paredes incas, Sí. aquí, es bonitísima, me parece un detalle buenísimo. ¿Qué es eso, Gabriel? Es un cardo de res, es una especialidad y aparte es una cortesía que ofrecemos. Wow, muchas gracias. Wow, nos han servido una sopa que ni pedimos, pero Fijaos que tiene también arroz dentro de la sopa. sí, es una sopa de arroz. Ajá. Pero es sopa de res. Ajá. Oh, y tiene un sabor intenso de carne de res. Está muy buena. Esto es un caldo realmente riquísimo. Wow. Quería tener esto en la casa cada día. Wow. Me encantó. Bueno, Gabriel nos está trayendo aquí los platos principales. Wow, Chicharrón. pero eso es vacío. Sí. Esto parece para comer una familia completa. De Cusco se come mucho, se come bastante, la verdad. Ah, entonces este es el chicharrón de cerdo. Sí, ¿Y esto qué son? es mote y es haba hervida. Ajá. Las personas cuando iban a trabajar se lo llevaban para tener algo de comer, fiambre. Ya, lleva papas doradas, una salsa de cebolla con lo que es hierbabuena, y el cerdo lleva un proceso de cocción a través de que es hervido y también es frito. Wow. Y aquí tenemos, fijaos, Dios mío, el cuy. el cuy típico aquí de la región andina. ¿Me equivoco? No me equivoco. No te equivoques. Es una especie, es pequeñita, es bastante pequeña. Es frito, es al horno. Ajá. Adentro se le mete especias andinas como el huacatay. Se le sazona por encima con lo que es también limón y bicarbonato y se le seca la piel para que salga una textura más crocante. Aparte lo acompañamos con el rocoto al horno, que también es algo cusqueño en la forma de preparar, porque la forma de preparar que le tienen en Arequipa es distinta. Ajá. ¿Ya? El rocoto relleno lleva lo que es arveja, zanahoria, también carne molida,
Wow. Y eso se reboza, se fríe y se forma como una cosa en la parte de arriba que es un tipo de harina. Ya también llevamos lo que es tallarín al horno. Lleva tallarín, lleva huevo, lleva queso, lleva leche. También lleva lo que es tomates y cebollas picadas. Wow, es un plato completísimo. Es bastante completo, sí. Wow. Y la verdad nos impacta un poco porque nunca hemos comido y ver al animal así entero aquí. Sí, ver la cabeza Ajá. me da un poco miedo. Hemos leído que es un plato que ya los incas comían. Sí. Entonces es algo que es único aquí para comer. Ajá. O sea, tengo entendido, el cuy también lo tienen como mascota en España. Sí, es verdad. En Sí. España también. Por eso nos impacta un poco más Sí, que... pero es rico, es rico. Ajá. Pues muchas gracias, Gabriel. Y Listo. ahora vamos a disfrutar de estos Listo, ricos cualquier cosa me platos. llaman, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Wow. Wow, fijaos Ver el cabeza Y es el- un poco asustante, ¿eh? el tamaño. Y ver las patas también. Wow. Es una comida ya típica de la época de los incas. Es una comida que se suele comer mucho en celebraciones y en festejos. Fran, yo creo que tú tienes que empezar con el cuy porque Entonces- me da miedo. Cambiamos los platos. entonces. Cambiamos. Y fijaos el tamaño de estos platos. Sí, el tamaño es gigantísimo. Es como para una familia completa. Sí. Wow, fijaos. El y- cerdo para mí ya conozco, no me da miedo. El Bueno. cuy es algo diferente. Y fijaos cómo realmente dejan la piel así como más crujiente. Sí, sí. Bueno, impacta ver lo que son las patas, ¿no? Sí, y cabeza con los dientes y todo. Y está relleno. Voy a girar aquí el plato para que puedas grabar. Fijaos cómo está relleno con todo el tallarín. Sí. Y aquí en esta parte. ¡Ah! Bueno, pues voy a empezar por lo que es la carne del cuy. Eres muy valiente. No sé dónde está más la carne. Voy a hacer un corte aquí en el medio. El carne parece que es un poco así más duro que la carne. La piel está crujiente. La piel sí es crujiente, Ah. pero la carne también parece como más duro, ¿o no? No, la carne está Ah, la blandita. carne está suave. Fijaos cómo es. Está aquí la pata. Me lo voy a comer también con la piel para sentir la piel crujiente. Dios mío. Entonces va a ser mi primera vez comiendo cuy aquí en Cusco, Perú. Comida andina. Y buen provecho para todos. Realmente estaba pensando si sabría como conejo, que conejo en España pues he comido muchas veces, pero tiene un sabor diferente. Lo que no sé si es de la propia carne o si es por la cantidad de especias, que lo cocinan con todas las especias Ah, dentro. claro, también puede ser. Tiene un sabor de las especias, pero está bueno. Y la carne está blandita y muy jugosa. Entonces yo creo que hemos encontrado el sitio perfecto para comer el cuy. Yo quiero que tú, Ingrid, lo pruebes también. Vale, córtame un pedazo. Voy a intentar aquí. No quiero ver el animal cuando estoy comiéndolo. Fijaos. Mi pedacito de cuy. Realmente sí que tiene un sabor diferente que no he comido antes. Es el sabor fuerte de las especias, yo creo. ¿Crees? ¿O crees que la carne, la propia carne tiene un sabor? Creo que la propia carne tiene bastante sabor así fuerte. No sé cómo así. Pero te ha gustado. Bueno, Ah, no mucho. no mucho. No estoy fan.
Entonces yo comeré el cuy y seguro que Ingrid comerá el cerdo, que ya está más acostumbrado. En Estonia es el plato principal del país. Puedes decir que no me gustó o que no podría comerlo, pero no es algo que podría ser mi favorito. Están preparando para un baile. Wow, me encantan las ropas con tantos colores. Sí, a mí también. Estas ropas coloridas. El cerdo, podéis ver aquí cómo está, jugoso y también crujiente. Está buenísima también. Es el auténtico chicharrón de cerdo peruano. Sí. Pues ya hemos acabado nuestro almuerzo y estamos ahora aquí al ladito de la Plaza San Francisco, en el Arco de Santa Clara. Vemos esta pared también bonita detrás con las piedras. Bueno, ¿cómo ha sido la comida? La comida estaba rica, pero los platos estaban enormes. Así que no podríamos acabar la comida. Qué pena, pero es la verdad. Y bueno, tenemos que ir a descansar porque también mañana tenemos un vuelo muy temprano hasta el nuevo destino. Y tenemos antes que recoger las ropas en la lavandería. Así que iremos caminando hacia allá y desde aquí nos despedimos de Perú, de esta visita que hemos hecho. Agradecemos mucho tanto a Perú, Cusco, aquí todos los peruanos con los que hemos tratado, que nos han atendido tan bien, han sido tan simpáticos con nosotros. Y como siempre, pues pediros, si os gusta nuestro contenido, que os suscribáis a nuestro canal, que es totalmente gratuito, deis like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!